Bueno, bueno, buenas tardes a todos. En el día de hoy damos continuidad a las jornadas de ayer sobre actualización curricular. Ayer tuvimos la presencia de Galia Solomonov y Francisco Cadab, y también de Gustavo Chep, que hoy nos acompaña, que tuvo la gentileza de estar ayer también. Lo vimos ahí muy atento y tomando apuntes, así que seguramente hoy habrá una síntesis, además de todo lo que él seguramente aportará. Bueno, un placer enorme para nosotros que Gustavo esté aquí, un amigo de la casa y un referente en muchísimos temas, alguien a quien respetamos y admiramos profundamente. Leeré ahora su currículum, una breve síntesis, como para presentarlo ante toda la comunidad académica. Gustavo es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de Montevideo de la UDELAR desde 1978, es doctor en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura por la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid en 2008, de 2009 a 2017 fue decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, donde también se ha desempeñado como docente de proyecto, profesor titular de un taller vertical de primero a sexto año, talleres CHEP, director académico y miembro del comité académico del doctorado en arquitectura de dicha facultad. Fue arquitecto de la Dirección de Arquitectura de la UDELAR, sus obras en ese ámbito merecen destacarse como la Sala de Máquinas de la Facultad de Ingeniería, obras en arquitectura, de la Facultad del Nodo Regional Norte de la Ciudad de Salto, que han sido reconocidas, publicadas y premiadas. Ha dictado cursos, seminarios y conferencias, lo sigue haciendo en posgrados en Uruguay y Argentina. Director de tesis, miembro de tribunales de tesis de maestría y de doctorados en Uruguay, Argentina, España, Brasil. Autor de diversos textos de reflexión disciplinar, entre los que se anotan Redes Invisibles, acerca de la naturaleza de los procesos de ideación arquitectónica, Puerto, los inicios del proceso del proyecto abordado desde una heurística arquitectónica, 17 registros y 17 registros de Vilamajó, los procesos de proyecto estudiados en torno al edificio de la Facultad de Ingeniería de Julio Vilamajó. Y agregaría que todos estos textos han sido acompañados por croquis de un dibujante eximio. Ha escrito y publicado además artículos para revistas especializadas y monografías en el Uruguay y el exterior. Sus trabajos en su estudio de proyectos han abordado viviendas colectivas, edificios industriales, de oficinas, plantas industriales, locales, que han merecido numerosos premios y han sido ampliamente publicados. Ha sido jurado en numerosos concursos de arquitectura y obra realizada en Uruguay y Argentina, y nos ha honrado muchas veces con su presencia en esta facultad. Así que muchas gracias, Gustavo, y bueno, te escuchamos. Muchas gracias, Margarita. El currículum fue muy amplio, pero falta una cosa que me parece muy importante, y es el libro entre prólogos y epílogos que publicaron allí. Tenés razón. Me hace inmensamente feliz que haya sido allí que se publicó. Realmente es una facultad esta que quiero muchísimo, y fue la primera que visité siendo decano con los Arquisures, y la verdad es que tengo un cariño muy especial por todos ustedes. Así que bueno, que ese libro haya salido ahí me pareció maravilloso. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por esta invitación. Yo pensé presentar acá un par de experiencias personales con relación a la docencia en proyecto, y aclaro desde ya que no lo voy a hacer porque crea que son buenas o menos ejemplares, sino que en realidad van a ser como la base para presentar algunas ideas, ¿no? Además, estas dos formas, estos dos enfoques, son como miradas desde dos escalas de esta temática, del proyecto, ¿no? En realidad, entonces sería parte del trabajo que llevé adelante como director de taller, y también como decano en el proceso de cambio del plan de estudios de la facultad. Yo voy a compartir pantalla.
¿Está bien ahí? Les pregunto, ¿ideas para un nuevo plan? ¿Se ve eso? Bien. Sí. Es una opinión personal la que va a continuación, y empezando por lo último, es decir, por lo del decanato y el proceso de cambio de plan, me gustaría hacer una brevísima reseña histórica de lo que estaba pasando. La facultad nuestra se fundó como tal en 1915. Antes ya había carrera de arquitectura, pero en realidad la facultad de arquitectura nace allí. Y durante los primeros años, los primeros tiempos de la facultad, como es previsible, se organizaba en base a un modelo Beaux-Arts, ¿no? Donde, bueno, el academicismo estaba claramente presente, pero se estructuraba en base a los talleres verticales, clásicos, y con 5 años de carrera. Tenía una cualidad interesante, y es que los docentes eran todos profesionales. Profesionales con mucha práctica. Y eran buenos profesionales, además. Eran los tipos que hacían punta en el momento. De algún modo, esos primeros años de la facultad formaron lo que sería la matriz de la institución, la matriz de la cultura institucional, con un fuerte énfasis en el proyecto. La nuestra es una facultad que, bueno, se centra, gira en torno a esto, y no como otras de pronto en aspectos más teóricos o tecnológicos o lo que fuera. Acá el proyecto primó durante mucho tiempo, hasta el año 52, en el cual hubo una profunda transformación del plan de estudio. Esa transformación vino de la mano de incrementar el compromiso social de la institución, en particular aportándole a los sectores más desprotegidos. Este motor ideológico logró generar lo que me gusta decir una máquina consistente, porque fue un plan extraordinariamente coherente, desde su plano ideológico hasta los aspectos pedagógicos, didácticos y los contenidos que se incorporaron. Fue una transformación que estuvo lejos de ser incruenta. Fue muy dura, muchos docentes dejaron la facultad, pero se implementó la carrera manteniendo los 5 años que ya venían, pero dentro de este cambio radical hubo una cuestión que yo entiendo súper inteligente de la gente que llevó a cabo esta revolución dentro de la facultad, que fue entender la lógica aquella institucional en la que estaba produciéndose el cambio. Entonces, lejos de barrer con los talleres, que si se quiere son como un estereotipo de la academia, lo que se hizo fue fortalecer el taller. Se puso todos los cursos de taller, desde el ingreso hasta el egreso, en el mismo espacio de proyecto, en el mismo taller, y se profundizó la mirada integral de la arquitectura, esa mirada integradora, por muchas otras maniobras que hubo. Pero digamos que me parece interesante destacar eso. La lógica del proyecto se mantuvo como eje. El plan explícitamente habla de que los talleres están en el eje de la carrera. La dictadura, en los años 73-85, metió la intervención de la universidad, y en esa intervención lo que se hizo fue mantener aquel plan que ya venía del 52, pero quitarle todo contenido ideológico incompatible con las visiones de la dictadura. Se mantuvo la estructura en general, pero se agregó un año a la carrera, que pasó a tener 6, y se agregó el examen de ingreso. No hubo cambios sustanciales, salvo en los contenidos, quizás porque tampoco había mucha gente con capacidad para pensar en qué cambiar. Los profesores habían sido todos echados o renunciados. En el 85 terminó la intervención, entramos muchos a la universidad en ese momento y volvieron los viejos profesores, y se empezó naturalmente a discutir ese plan que ya tenía más de 30 años. Pero no se llegaba a nada hasta que en el 2002 sí hubo un acuerdo. Un acuerdo para mí muy triste, porque en realidad, en términos
práctico se operó casi como con una planilla de Excel. Se redistribuyeron se introdujo el concepto de crédito, pero totalmente pervertido, es decir, alejado de la noción de esfuerzo académico, y simplemente fue una cuestión contable. Se cuidaba que los créditos dieran por año lo que tenían que dar, y si las materias subían y bajaban, sin ningún criterio de ningún tipo. Trabajaron desde los contenidos, con lo cual se logró, digamos, una inflación importante, porque ya lo sabemos, los contenidos nunca se pierden y siempre se agregan cosas nuevas. O sea, cada vez las currículas estaban más cargadas, el tiempo de cursado, la multiplicación de instancias de cursado, porque se empezó a semestralizar, había muchos cursos, el estudiante hacía muchos cursos, con lo cual se erosionaba naturalmente el tiempo del taller, que seguía en las declaraciones siendo el centro de la carrera, pero en la práctica era el reservorio de tiempo y espacio para que los estudiantes pudieran estudiar las pruebas, los exámenes y la infinidad de cosas que se le plantearon. ¿Cuál era la situación en el año que empezamos a trabajar en esto? En 2009. Bueno, la evaluación del plan era muy mala, porque la duración de la carrera fue acortar la duración de la carrera fue uno de los objetivos que se habían planteado para la renovación del 2002. La carrera en ese momento estaba en 10 años y pico de promedio de egreso, y con el plan 2002 al 2009 estaba en 12 años y medio. O sea, el plan era imposible de cumplir porque no daba materialmente el tiempo para hacerlo. Los créditos que tenía, además, eran muy elevados, la cantidad de créditos en relación con lo que la universidad estaba planteando en ese momento para las carreras de grado. Y además, la calidad de la enseñanza, que se suponía que se iba a mejorar, no mejoró, las críticas seguían siendo muy severas, en particular en lo que tenía que ver con el área tecnológica. En el contexto universitario, bueno, había un énfasis en la necesidad de actualizar los planes, de revisarlos, los planos, una serie de criterios generales, de transversalidad, la opcionalidad, la acreditización, y estábamos en un contexto internacional que, bueno, de algún modo lo regían las lógicas del Mercosur, y anoté ahí Bolonia porque estaba la viejísima discusión, ahí se había complicado todo, había gente que entendía que el plan estaba bárbaro, y que estaba buenísimo que hubiera gente que estaba más de 10 años, 12 años en la carrera, pues decían que así se formaban muy bien, pero el problema se desviaba por esa discusión entre competencias y contenidos, y la idea de desvestir el grado para cobrar después los posgrados, toda una cosa que en realidad es como discurre por otro plano, en realidad. Entonces, en este contexto, bueno, ¿qué era lo que podíamos estar planteando en 2009? En 2010, yo hice una primera presentación, y la lógica desde la cual se construyó esa primera presentación fue apoyada en los lineamientos generales con los que yo había iniciado el decanato, es decir, el compromiso de profundizar el aporte sociocultural de las disciplinas del diseño, que en realidad está bastante desvaído, estaba, y lamentablemente en buena medida sigue, asumir institucionalmente la responsabilidad de hacerlo, es decir, si no lo hacíamos nosotros, yo entendía que nadie tendría la iniciativa de hacerlo, definir fundamentos comunes para las carreras de la facultad, que eran varias a esa altura, ya había nuevas, no era solo arquitectura, entonces la pregunta era, ¿qué nos une? ¿Qué nos vincula bajo el mismo techo, aparte de ser más o menos primos vistos a ojo, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos comunes? Y por último, la idea de establecer un plan que fuera viable en los plazos comprometidos, porque en definitiva es un compromiso con la sociedad. Nosotros estamos diciendo, señores, ustedes entran y salen en 6 años bien formados, y resulta que es falso. Eso parecía inaceptable. Entonces, bueno, ¿desde dónde? ¿Cuál iba a ser el motor de esto? Y la idea entonces fue aplicar un motor epistémico, es decir, tratar de definir núcleos disciplinares, bajar a 5 años la carrera para ponernos en sintonía con lo que era UDELAR en todo tiempo, y bueno, las lógicas de flexibilidad, transversalidad que la universidad estaba impulsando. Pero sobre todo, la idea entonces era consolidar un campo de conocimiento específico, con la idea de que aquellos denominadores comunes
no los íbamos a encontrar abajo de alguna piedra o escondidos en algún estante, sino que había que proponerlos, que era una cuestión de imaginación y creatividad. Hubo varios documentos que se fueron planteando para mostrar esas ideas de plan, y en uno de los primeros aparecían ciertas ideas que van a estar presentes acá. Por ejemplo, la idea de que no es saber ciertas cosas lo que hace arquitecto, sino pensar de cierto modo a partir de ese conocimiento. También el reconocimiento de que hay distintas modalidades y formalismos para transmitir saberes y para orientar procesos, y que estos a lo mejor requieren tiempos diferentes y espacios diferentes, y que además somos parte y resultado y consecuencia de una historia, de la cual en cierto modo nos condiciona, en buena medida nos condiciona, es decir, no podemos hacer cualquier cosa, y en la cual podemos encontrar buenas ideas o respuestas, hurgando en ellas. Entonces, bueno, ¿cómo sería ese modelo alternativo? Se advertía a lo largo de ya más de 50 años, porque eso es lo que teníamos con respecto al plan que se venía emparchando una y otra vez, una dificultad inmensa de pensar fuera de ciertas lógicas instaladas. Había ciertos aspectos que se asumían casi que como axiomas, y era muy difícil romper esa estructura. Entonces, bueno, yo hice una propuesta con la intención de quebrar esta visión, no de imponerla, como algunos interpretaron, sino todo lo contrario, de incitar a generar alternativas. E incluía algunos aspectos que habían sido negados antes, casi que sin discusión. La idea era también que, en definitiva, hacía 50 y pico de años que estábamos discutiendo acerca del plan, y que en realidad eso no tiene sentido, que el plan tiene que estar atrás, tiene que ser una cosa que abra los caminos, que impulse las trayectorias de estudiantes y docentes, ¿no? Bueno, para de algún modo enganchar estas cosas, había dos preguntas que yo ya las hice alguna vez acá en esta misma facultad, alguna vez, y es ¿qué define la arquitectura como disciplina? ¿Y por qué proyecto está presente en todas las carreras de arquitectura y de diseño, ¿no? O sea, podrá faltar tal o cual curso, tal o cual materia, será distinta, pero proyecto siempre está. ¿Por qué? ¿Qué define la arquitectura? Entonces, en el imaginario colectivo estamos presentes, sobre todo por los productos que se generan desde la arquitectura. Y también se supone que se saben ciertas cosas, ¿no? La gente dice, bueno, la arquitectura debe manejar bien el dibujo, las matemáticas, yo qué sé, cosas así. Sin embargo, sabemos, todos los que estamos en la arquitectura, que el proyecto es un caracterizador del hacer arquitectónico. Y en definitiva, la hipótesis que es un caracterizador del estatus epistémico de la disciplina. Es decir, es lo que define la lógica disciplinar. La pregunta que viene es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de proyecto? Cuando estamos hablando de proyecto, podemos estar hablando de un producto, una cosa que se puede tocar, medir, recorrer, habitar, que puede ser una cuestión edilicia, puede ser un espacio urbano, puede ser un pensamiento de cualquier tipo, pero algún producto. Pero también cuando hablamos de proyecto, de proyectar, podemos estar hablando del proceso, el proceso que conduce a esos productos. Entonces, a partir de productos y procesos, es que se ha cimentado y construido en general la formación que se orienta a generar estos productos que históricamente se demandan a la profesión. Esto lleva dominantemente a la transmisión del oficio. Y esto es obviamente fundamental. Pero también hay que manejarlo con cierto cuidado, en especial de los automatismos del oficio, que no nos permiten salir de ciertas rutinas que se nos quedan instaladas, y de la aplicación crítica de ese oficio.
A su vez, la transmisión del oficio está muy vinculada a determinadas lógicas docentes, a ciertos dispositivos pedagógicos y ciertas maneras de trabajar docente y estudiante. Pero también, aparte de productos y procesos, sabemos o intuimos que hay un tipo especial de pensamiento que sostiene la praxis y permite el resultado. Es una capacidad específica de la arquitectura que se ha desarrollado junto y a partir del desarrollo del oficio, que es un pensamiento propio que se apoya en una heurística particular, específica también, es decir, una manera de mirar el mundo, una manera de formular preguntas, de formular problemas y de dar respuestas. Entonces, en definitiva, este aspecto, que de hecho siempre se está produciendo y generando en la formación en arquitectura, es un aspecto que me parece que hay que llevar más al frente de lo que habitualmente está. Esta idea de la mirada del arquitecto es una, que se habla mucho de eso, o sea, por lo menos se la menciona, es una metáfora interesante del pensamiento específico del proyecto. Esta mirada del proyecto, me gusta esta imagen porque es como una mirada a cuatro ojos, ¿no? Está mirando muchas cosas al mismo tiempo, está mirando de pronto lo que está haciendo, pero además está pensando cómo eso concreto está metido en otros ámbitos mayores y cómo incluye a su vez otros sistemas menores. O sea, esa lógica interescalar tan característica de la mirada del proyecto. Esta mirada opera entonces en la construcción simultánea del todo y las partes. No se fija en un detalle sin tener presente los contextos en los que se inscribe y los contextos que inscribe. Y esta operación de construcción del todo y las partes se da en cualquier situación que el arquitecto puede interpretar en términos de espacio. Y acá me parece que es interesante hacer una mención, que a veces nos pasa desapercibida. Al proyectar, el arquitecto inventa el espacio en que proyecta, decide qué ámbitos va a manejar y qué ámbitos va a dejar de lado, en qué espacios interviene, transforma y en cuáles no. Y permanentemente está haciendo esos saltos que van desde el detalle hasta el todo y el todo al detalle. Pero la pregunta es que el todo es variable. El todo de un proyecto puede tener una escala urbana si se esté proyectando un pequeño edificio, como sabemos, o no. Entonces, en definitiva, el arquitecto inventa el espacio para proyectar. Y a su vez, esta idea puede llevarse aún más allá, pensando que en realidad puede operar en cualquier tipo de espacio, es decir, en cualquier problema que pueda estar espacializando. Ahí había un trabalenguas que hace algún tiempo me inventé que me parece que es claro. La arquitectura es la especialización desespecializada que espacializa. Este tema del pensamiento del proyecto puede verse de diferentes escalas, ¿no? Desde una escala local, que era lo que estaba anunciando al principio, con el taller, con su organización, con las temáticas, con las didácticas. Y acá puedo hacer una pequeña nota al margen, ¿no? Es decir, está claro que no se puede enseñar a pensar. Lo que sí se puede hacer es generar condiciones que estimulen el desarrollo de ciertas capacidades. Nosotros diseñamos algunos mecanismos didácticos que nos parecían de interés y que íbamos aplicando y que experimentamos mucho. Después podríamos hablar, pero sobre el concepto, por ejemplo, de marcos de restricción que nosotros nos inventamos. En definitiva, la idea es que, definidos los objetivos pedagógicos y didácticos, se construían didácticas que buscaban poner en relación el planteo del problema con el background del estudiante, a fin de evitar la lógica o de trascender la lógica del ensayo y el error. Esto es lo habitual en estas correcciones de proyecto, es que el arquitecto, profesor, que domina el oficio, va recibiendo a cantidad de estudiantes a los cuales va atendiendo uno por uno, atendiendo en un sentido pugilístico,
y les va diciendo y explicando por qué está mal tal o cual cosa, o eventualmente tiene algún acierto. El estudiante procede en base a equivocaciones, dominantemente en base a equivocaciones, y alguien le explica por qué se está equivocando. Esa idea, en realidad, tiene muchos mensajes colados ahí. Por ejemplo, que hay alguien en arquitectura que sabe lo que está bien y lo que está mal y puede determinarlo. Eso me parece que es una cuestión bastante negativa en esta idea de construcción de un pensamiento específico. Entonces es preferíamos buscar la formulación, hacer la formulación del problema de tal manera que quien recibe la consigna esté en condiciones de, sobre todo, acertar. Por otro lado, otro tema que no tiene nada que ver con este, pero que me parecía muy importante, es recobrar el espacio como objeto de proyecto, como materia de proyecto. Hablábamos del espacio-objeto, es decir, los objetos arquitectónicos entendidos como instrumentos para transformar el espacio. Abandonar un poco esa visión exclusivamente objetualista que muchas veces se da y que viene asociado con ciertas prácticas del proyecto. Otra manera de ver esto es la global, que es el plan marco. Yo hice acá reseñé algunos rasgos de lo que es el pensamiento de proyecto, pero como para ordenarme la cabeza en realidad, lo presento tal cual lo manejé en su momento. Clasificaba cosas en términos de pulsiones, de destrezas y de mecánicas. Por ejemplo, pulsiones, la inclinación a componer, siempre percibiendo las relaciones de las cosas y analizar la consistencia. Es decir, uno está en cualquier lugar y está permanentemente en ese ejercicio de escaneo y de recomposición de las cosas, crear o reconocer sistemas y reglas de orden para dar forma, y asumir ciertas hipótesis formales que potencialmente podrían transformar el mundo. Como destrezas está, y mucho de esto se habló ayer, la idea de desarrollar patrones de definición creciente, del incierto a lo concreto, mediante un manejo de la forma. Es decir, eso de que, en definitiva, cuando uno empieza un proyecto, casi todo es posible. Y finalmente, de ese universo completamente abierto, llegamos a un único objeto que se puede medir, que se puede recorrer. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, es esa capacidad de ir avanzando en términos de diálogo del proyecto con uno mismo y generar forma, y desde la forma generar ideas, y generar ideas, y desde las ideas generar forma. Hay también dentro de eso que ayer se mencionaba, eso dejarse seducir por el proyecto, dejarse o dialogar con el proyecto, escucharlo, saberlo escuchar. Está la idea de operar creativamente con la imagen, por ejemplo, o con lo que uno está trabajando para favorecer inventos en el sentido más llano, o sea, descubrimientos pequeñitos que van construyendo ese itinerario. Y bueno, y hay toda otra serie de cosas que están además bastante estudiadas, eso de desarrollar los procesos que se van autoelevando, que van construyéndose a sí mismos, y el manejo frecuente de la analogía, junto con lo lógico. Es decir, hay toda una serie de condiciones que de algún modo forman parte de este pensamiento proyectual, que en realidad tiene muchos términos comunes con otras dimensiones del pensamiento creativo. Entonces ahora podríamos llegar a argumentar por qué el proyecto está presente en todas las carreras de diseño de arquitectura. Bueno, precisamente porque es el ámbito donde se desarrolla con mayor claridad y en mayor medida este pensamiento de proyecto. Es lo que define la raíz epistemológica, en definitiva, de la arquitectura. El cambio cultural, entonces, se está transformando nuestra concepción de la realidad, y hay una creciente tendencia a la especialización. La especialización, a su vez, fragmenta la complejidad. La arquitectura y diseño, desde esta lógica transversal y desespecializada, tiende a recomponer la integridad. Y, de algún modo, ahí hay un potencial de transformación y de aporte a otros cambios. Se dice que arquitectos y diseñadores, se sostiene, con su hábito habituados a trabajar en la incertidumbre, bueno, están bastante preparados para encarar estas situaciones.
y que eventualmente podrían expandir este conocimiento a otros campos. De hecho, hay ensayos ya de esto. Pero acá es interesante, por ejemplo, cómo se aplicó esto a una propuesta de plan de estudio. Este es un croquis de ideación en el cual yo trabajé, el primero en el que trabajé el plan de estudios. Fue realmente un proceso de realimentación en el cual, se fue como depurando, como verdaderamente, como cuando se trabaja un proyecto arquitectónico. Es de primer esquicio, digámoslo así. Fue de los primeros, casi a un par de meses de haber empezado el decanato. Era un modelo que se presentó, como ya dije, para estimular la discusión. Y tenía ciertas cosas más o menos previsibles, por ejemplo, asumir la flexibilidad de los recorridos, asumiendo que hay diferentes maneras de alcanzar un conocimiento equivalente, que no es necesario un conocimiento idéntico en las cabezas de todos los que recorren un plan, sino que lo que debe preocupar es la equivalencia. Sí, y había otros aspectos también presentes, como por ejemplo la idea de una especie de ciclo inicial matizado, pero bastante matizado, porque lo que se planteaba, y esto era bastante firme, es que rápidamente el estudiante entrara, por ejemplo, a donde se desarrolla su núcleo disciplinar. En el caso de la arquitectura, al taller; en el caso de las otras materias, a los talleres respectivos, ¿no? Había un cambio que me parece importante en esto, que es que mientras que el Plan 52 y todos sus parches sucesivos presentaban al taller como el eje de la formación de grado, acá lo que se planteaba era tener el pensamiento de proyecto como núcleo disciplinar como centro de la formación. Es decir, más que poner un dispositivo didáctico, como es en realidad el taller, es un instrumento, poner el objetivo final en el eje de la formación. Y en este sentido, además, había una ruptura con una cosa tradicional en nuestra facultad, que no es así en otras, pero acá era súper rígido, que era el abandonar la idea de la escala creciente como soporte de complejidades crecientes. Entonces, lo que se planteaba era trabajar en paralelo lo urbano y lo edilicio, en talleres diferentes, o en ámbitos diferentes. Eso permitía trabajar en paralelo las dos escalas y llevar bien al principio el trabajo acerca del urbano territorial. Lo cual significaba, naturalmente, un cambio del enfoque con que eso se transmitía, porque empezaba eso en cuarto año. Al cuarto año de la carrera se tocaban esos temas, lo cual hacía que el estudiante entrara como en un universo absolutamente nuevo, en el cual nada de lo que había aprendido parecía servirle, parecía como otra disciplina completamente diferente. Entonces, acá la idea era trabajar esa idea de un pensamiento transversal, integrador, teniendo nociones paralelamente del urbano y de lo edilicio, urbano territorial y edilicio. Sobre la idea de que la complejidad surge del número de variables involucradas, pero la dificultad surge de la relación entre el planteo y el conocimiento previo que maneja quien lo debe abordar. Es decir, un tema pequeño puede ser enormemente complejo, un tema y al revés. Entonces, bueno, aquello de que los estudiantes que ingresan no están preparados para entender lo urbano territorial es discutible desde este punto de vista. De hecho, hay facultades que se ingresa por eso y luego se llega a lo edilicio. Había un cambio propuesto, una cosa muy extraña, que por supuesto fue rechazada finalmente, que era una distribución de tiempo distinta. Más que dividir el año en dos bloques, acá se proponía dividirlo en tres. Esos tres bloques se dividían, dos de ellos tenían proyecto,
y un tercero tenía cursos teóricos. En los dos cursos que tenían proyecto, se superponían dos talleres. Uno que trabajaba lo edilicio, el otro que trabajaba lo urbano territorial. Esto nacía de una especulación, o sea, esto no existe en nuestra universidad, luego lo chequeamos y era increíblemente funcional, o sea, hubiera sido posible, pero bueno, no funcionó porque no hubo acuerdo, pero sobre todo el gran argumento que lo volteó fue burocrático, es decir, las vedelías no tendrían tiempo, cosa que es muy discutible, de cerrar las actas entre semestre y semestre. Lo menciono como una anécdota, pero ¿por qué esto podía ser interesante? En primer lugar, porque ubicaba todo el trabajo de proyecto en un bloque y todo el trabajo de teóricas en otro bloque. Esto permitía homogeneizar las modalidades de trabajo de los estudiantes. Es decir, un poco, razonando un poco rústicamente, cuando uno está en el preuniversitario, igual tiene 5 cursos a la vez y los hace. Uno puede operar con muchos cursos teóricos al mismo tiempo. En un estudio, uno puede manejar más de un proyecto al mismo tiempo. Lo que es muy complicado es cuando se superponen las dos cosas. Es como que funciona una cabeza distinta y de algún modo una erosiona y desgasta a la otra. Por otro lado, esto tenía unos efectos inesperados. Los docentes empezaban a tener tiempos libres de cursado, lo cual permitía que el docente pudiera preparar mejor los cursos, porque tenía tiempo para hacerlo, o que incluso pudiera redondear investigaciones que pudiera estar llevando adelante, que nunca se puede porque el taller, porque el curso siempre te está exigiendo la urgencia cotidiana. Entonces, bueno, era como una ventana de espacio para actividades académicas complementarias. Y curiosamente también tenía un efecto alocativo interesante, porque disminuía la presión sobre los salones. Había menos demanda de salones en una facultad que está hipercongestionada. O sea, cuento esto porque eran cosas que de algún modo, sobre todo esa idea de cómo funcionan las cabezas, era una cosa que estaba atrás de todo esto. La idea era que, en definitiva, el título de grado pudiera ser matizado, es decir, saldríamos como arquitectos generalistas, pero con mayor o menor énfasis potencialmente en algún aspecto, o incluso la posibilidad, que un poquito más adelante voy a contar, de cómo generar títulos intermedios sin salirse de la lógica del arquitecto generalista. Es decir, el título matizado se conseguía simplemente porque hay materias, porque un estudiante podía tomar más cursos de urbanismo, por ejemplo, que de lo edilicio. Siempre tendría que tomar alguno de lo edilicio, pero podría completar créditos con cursos de otra escala, por ejemplo, por mencionar un caso. Ahora, lo otro que se planteó dentro de esto, que de nuevo lo menciono como ideas generales, era adecuar la evaluación a las lógicas de la arquitectura. Bueno, curricularizar actividades institucionales aprobadas, por ejemplo, trabajo profesional, trabajo en estudios o en oficinas de la propia universidad, o trabajos de investigación, etcétera, etcétera. Esto era un lineamiento universitario, por otro lado, y después adecuar la evaluación a las lógicas de la arquitectura. Esto quería decir, asumía un par de cosas. Por ejemplo, operar desde la inexorable incompletitud de la enseñanza. O sea, es imposible que el estudiante se lleve todo lo que tiene que llevar, supuestamente tiene que llevarse. Y lo que es fundamental entonces es cómo él complementa, sea por la formación de grado, de posgrado, que de hecho en ese mismo periodo instalamos un sistema integrado de posgrado, desde el doctorado, de especializaciones hasta doctorado, que no había, pero también, sobre todo, esa idea de aprender a aprender, ¿no? Y además, dentro de esto, aprovechar las vocaciones. Un poquitito más adelante lo voy a explicar esto. Y por otro lado, se planteó al debate tratar de reflexionar acerca de los contenidos, sometiéndolos a un escrutinio bastante detallado para definir cuáles son verdaderamente los indispensables para el buen ejercicio. O sea,
¿Cuáles son? ¿Son tantos? ¿Hay tantas cosas? Todo lo que nos estamos aprendiendo tenemos que saberlo para poder trabajar. Por otro lado, hay algunos que tener en cuenta que son exigidos por factores exógenos, yo qué sé, las acreditaciones, las reválidas, lo que fuera. Y sobre todo otros que, no siendo indispensables, eventualmente son contenidos que terminan formando la cabeza del arquitecto. O sea, de algún modo, trabajar esas cosas genera esa capacidad de pensar arquitectónicamente. Dentro de esto, había una serie de reflexiones. Estos documentos, algunos yo los usaba para discutir con los docentes e impulsar las discusiones. Si estos fueran dos áreas, las materias de dos áreas, lo que estaba ocurriendo en el plan es que había una secuencia lineal sucesiva, ¿no? Donde esta materia tú no la podías cursar si no habías salvado esta, bueno, las previas, ¿no? Etcétera. Y por otro lado, había esa linealidad, no solo era esa, sino que asumía que toda la generación de estudiantes lo recorría igual y al mismo tiempo, cosa que no existía. Encima de todo, había dos ciclos, ¿no? El ciclo, no me acuerdo cómo, analítico y el ciclo sintético, que correspondía cuando se empezaba con lo del urbanismo, toda una parte de aquella lógica maquínica del Plan 52, que en su momento estaba bien, pero que en realidad ya habíamos tenido tiempo de comprobar sus debilidades. Entonces, frente a esto, además, nos encontrábamos con que la oferta de créditos superaba a la necesidad que teníamos. O sea, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cómo podíamos trabajar? Porque no solamente había más créditos, o sea, más profesores dando horas de clase que los necesarios, sino que además entendíamos que esa capacidad instalada era valiosa, es decir, es una construcción histórica de conocimiento que no puede, por una reducción contable, agarrar la tijera y tirar a unas partes para afuera. Y por otro lado, no solo era demasiado grande y era valiosa, sino que además podía ampliarse, porque había infinidad de contenidos que no estaban, precisamente los más actualizados. Pese a que se había inflado como loco la currícula, no estaba actualizada. Entonces, la idea que planteamos fue que todas las materias permanecieran en la atmósfera de la facultad, pero que los estudiantes pudieran tomar algunas de ellas, las necesarias para, sin hacer los mismos recorridos, manejar los créditos, un mínimo de créditos por área. Esto, evidentemente, lleva a la pregunta de, bueno, ¿cómo haces con los contenidos imprescindibles? Primero, vuelta a la pregunta, ¿cuáles son? ¿Son tantos? ¿Cuáles son las cosas que si no las sabes, tú no podés ser arquitecto? Es una pregunta interesante, sobre todo cuando uno compara con otras facultades, que ves que hay cosas que no existen. Ante esto, bueno, había dos respuestas posibles. Una es el tronco obligatorio, eso es la clásica. La otra es la redundancia, es decir, determinados ciertos contenidos indispensables, asegurarse que aparezcan en determinadas cosas, de modo que inevitablemente alguien las va a recibir en algún lugar. Y si hay redundancia, mejor, en el sentido de proteger ese mensaje de algo indispensable. Por otro lado, la idea de estas secuencias parciales, tienen que ver con una autoconstrucción, donde el estudiante no solo asume un rol protagónico en su propia construcción como tipo que se está formando, es decir, deja de ser pasivo, empieza a ser activo, empieza a decidir qué cosas hace y qué cosas no, y tiene que ver además con aquello que decía de las vocaciones. O sea, no está mal ponerse a favor de la vocación de una persona para que desde ahí vaya avanzando y profundizando y eventualmente ampliando esas propias vocaciones. Por otro lado, acá sí se planteaba la idea de niveles de competencia más que de niveles más que esa secuencia, y había una idea subyacente que era que si alguien tenía particular vocación por el área celeste, podía y tomaba todos los créditos, no los mínimos, todos, podía encaminar una licenciatura en esa área. Por ejemplo,
qué sé yo, un licenciado en teoría y crítica de la arquitectura. O sea, no es lo único que tomaba, pero dentro de lo que son cursos, materias, tomaba esas. Finalmente, la idea también tenía que ver con la evaluación como medida y pauta del aprendizaje. Otra de las propuestas era cuestionar esa cosa tan asentada que es que para formar en una disciplina que es integrada, integradora, lo que hacemos es recortarla en pedacitos y enseñarla de manera independiente. Algo se hablaba también ayer de la construcción holística y cómo todos contribuyen. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es recortarlo, convencidos de que si vos no recortás no podés profundizar. A lo mejor es verdad, yo tengo mis dudas, pero no importa. Entonces, frente a la evaluación fragmentada del conocimiento fragmentado, lo que se planteaba era intentar una evaluación integrada. ¿Cómo? Bueno, juxtaponiendo los dos mecanismos. En esos supuestos bloques cortos, había entonces uno de cursos, otro de proyectos. Entonces, la idea era que cada materia tuviera su evaluación específica, ¿no? Una evaluación que le permite acceder al nivel siguiente de esa materia, o como quiera llamarse. Pero que en realidad hubiera una evaluación intermedia, por decirlo de alguna manera, que es la que valida la aprobación del curso, que se da sobre un proyecto de arquitectura que se está desarrollando. Esto era, incluso hicimos cálculos de si esto era viable o no, la facultad es muy grande, y si esto era posible o no, pero en realidad la idea que había era que el estudiante, frente a un tribunal mixto, integrado por todos los de las áreas que fueran, explicara o respondiera a determinadas preguntas que se le hicieran. Es decir, esto tenía interesante el esforzar al estudiante en no aprender lo que tiene que aprender para salvar un examen, sino de entender realmente ciertos conceptos que luego los aplica. Pero para mí había una cosa que era aún mucho más interesante que el efecto sobre el estudiante, que era el efecto sobre el docente. Porque el docente veía cómo sus propias enseñanzas luego eran aplicadas realmente en un simulacro más parecido a lo que es la vida real, por alguien, y podía intercambiar con otros, con lo cual se favorecía un poco esa idea de pensar proyectualmente desde los distintos ámbitos de la docencia. En definitiva, todo esto que conté son dos cosas que no existieron. El plan se aprobó en 2015, 5 años después de las primeras ideas, luego de un larguísimo debate en el cual estas ideas estuvieron presentes, tuvieron su impacto. Hay varias de las cosas que se plantearon acá que fueron asumidas y que forman parte del plan actual. Pero esto que yo conté, como tal, fue que lo presenté las primeras veces. Y ahí me interesaba porque era como la más pura manera de presentar las ideas. Las ideas respecto al taller, esa manera de pensar en términos de dimensiones del pensamiento del proyecto y demás, sí estuvo presente, pero la formulación esa taxonómica que hice al final, en realidad es como un epílogo. Si hubiera seguido con el taller, esas cosas hubieran estado mucho más fuertes de lo que estaban. Estaban implícitas, algunas estaban formuladas, pero no estaban con el predominio que decía. En definitiva, como para resumir ideas, nuestra formación, que en general está orientada a generar los productos que demanda históricamente la sociedad de la profesión, conduce principalmente a la transmisión del oficio, que es relevante porque es un orientador en el proceso sumamente incierto que es el proyecto, pero del que hay que tener ciertas precauciones. En especial, como decía, los automatismos, la aplicación acrítica. Pero a lo largo de la historia, la formación esta clásica del ensayo y error y del oficio y demás, con base centralmente en la praxis,
ha permitido consolidar un tipo particular de pensamiento, que es este pensamiento de proyecto, que desarrolla una heurística específica. Este pensamiento de proyecto, entonces, es el que centra el eje de esa mirada específica hacia la realidad. Y entonces, en definitiva, no serían los objetos que producen solo el saber ciertas cosas lo que define el hacer arquitectónico, sino sobre todo cómo se gestionan esos saberes y destrezas. En definitiva, cómo se piensa. En lo que podría ser una metáfora informática, el pensamiento de proyecto vendría a ser algo así como el sistema operativo sobre el que corren determinadas aplicaciones específicas, ¿no? Lo edilicio, lo urbano, lo urbano territorial, la obra, la investigación, el diseño de un plan de estudios, lo que fuera. Bueno, por ahí sería un poco la parte conversada, la parte expositiva que había preparado. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Creo que, bueno, nos hemos quedado pensando en un montón de cosas, ha sido muy profundo y realmente es un material increíble, pensaba para volver a verlo muchísimas veces en este proceso que estamos transitando. Así que abro ahí a todas las preguntas que quieran hacer, tal vez haya alguna ya en el chat que yo no haya visto. Yo Si no lo no, abrí el chat, perdonen. no, todavía no. No eran Ah, saludos y eso. Bueno, o levantan la mano o dicen en el chat, como prefieren. bueno, devuelvo los saludos a todos con mucho cariño. Acá May Serra ha levantado la mano, así que Mike, te doy la palabra. Sí, Gustavo, bueno, nosotros hemos pasado un derrotero de que ya llevamos un plan intermedio desde la creación de la facultad en el 85 a un primer plan en el 2001, que ustedes conocen, por otra parte, ese diseño en trama. Y bueno, una de los debates fundamentales que nos tenemos que dar en esto del conocimiento complejo y el conocimiento volcado al pensamiento proyectual es esto, de cuáles son los saberes, así se llama también esta jornada, ¿no? Los saberes válidos, legítimos, necesarios para la construcción del pensamiento proyectual. Esto de tener presente esto a la hora de hacer los recortes epistemológicos, pero también a la hora de aplicar las didácticas que atraviesen la mirada y el pensamiento del proyecto desde cualquiera de las áreas, ¿no? Más allá de que, por supuesto, te vamos a pedir el material, como decía Marga, con respecto a los resultados, fundamentalmente en esto que nos interesa como docentes de hacer esos recortes, ¿cómo ves vos hoy, más allá de los resultados que se dieron en Modelar y del plan que ya está en acción desde 2015, es muy joven todavía, tal vez para hacer todos los diagnósticos que uno desearía, pero si los propios docentes en ese ejercicio han reflexionado acerca de rever y reajustar esas miradas, porque sí, las primeras propuestas siempre, después en el debate, algunas se potencian y algunas premisas se potencian y otras pierden intensidad, pero ¿cómo lo ves vos hoy, ¿no? A años vista de algunos años de ejercicio del plan. Mirá, en primer lugar, yo hice lo peor. Tiré la bomba y me mandé mudar, porque yo me fui de facultad en 2017, o sea que ahí muchos me han cachado por eso. No, mirá, como tú decís, es muy joven el plan. Una de las cosas que yo tenía siempre la ilusión es de que se perdiera esa condición de fetiche del plan, de que el plan, de acostumbrarnos a que el plan se puede tocar, que no es una cosa que nos va la vida en ello. Creo que eso prendió. Ahora, hay determinados problemas que surgieron en la práctica que fueron, yo diría, y sabíamos que eso iba a pasar, fueron agobiantes para los docentes en determinado momento.
lo cual obviamente no es la mejor condición para evaluar, porque está todo el mundo caliente. Pero en realidad lo que pasó es muy sencillo. Si tú sacás de 5 años a 6, de 6 años a 5, se te juntan 2 generaciones. Eso arma una pelota inmensa. En facultad, más o menos una generación son 600 tipos. Tenías 1200, un globo de 1200 tipos presionando. Eso se sabe que eso era así, sabíamos que iba a ser así, y se tomaron todas las medidas posibles para mejorar esa situación. Quiero decirte, el diseño del plan no termina siendo un ejercicio meramente académico o especulativo. Vos tenés que pensar que cuando hablas de que tal materia, si se precisa o no, estás pensando en que hay un docente que tiene miedo de que lo eches. De que lo eche, uno no, que lo eche la facultad. En definitiva, tiene miedo de que lo eche el decano, entonces lo odia. Esas cosas también tendrán que saber que ocurren, ¿no? Pero la verdad es que el pensar el plan es muy complejo. Entonces, bueno, si tú sabes que le vas a duplicar la carga horaria, sabes, porque le estás mandando un montón de gente, sabes que los tenés que apoyar. Entonces buscamos recursos, se mejoraron los pagos, se homogeneizó la manera de recibir estudiantes, porque antes era al libre albedrío. El docente decía cuántos estudiantes le daba clase y fijaba un cupo. Eso se eliminó. Pero bueno, quiero decir, todo eso fue complejo y todo eso generó una condición complicada que ahora se está desvaneciendo, porque obviamente eso duró 3 años, digamos. Luego la burbuja se va diluyendo. De las cosas que quedaron algunas variantes de ideas. Por ejemplo, hay unos cursos que se llaman transversales, que son cursos que organizan las 3 áreas. Las 3 áreas dan, por ejemplo, un curso que se llama Patrimonio. Entonces hay gente de proyectos, gente de historia y teoría, gente de tecnología, y da ese curso. Entonces, ahí hay como un núcleo interesante de intercambios. No es aquella evaluación integrada, eso no existe, pero al menos se interactúa. El problema es que ahí interactúan más o menos siempre los mismos docentes. Son los tipos que están como con más ganas de eso. La idea de esa evaluación integrada, en cierto modo, parte de la desconfianza natural, no maligna, de que un docente que está dando determinado curso, pongamos por caso acústico, pueda reformar su enfoque, arquitecturizar su enfoque, darle una manera. Entonces, bueno, la idea era que el individuo viera en acción a su estudiante que había aprobado con 8, con 10 puntos, lo viera en acción y viera qué pasó con lo que enseñó. Eso, digamos, esa desconfianza acerca de la reformulación de las modalidades didácticas, creo que es real. Me parece muy poco probable que espontáneamente mucha gente que lleva muchos años dando cursos de determinada manera diga, bueno, ahora voy a pensar en otros términos. Lo más probable es que digan, no, eso de pensamiento de proyecto es un bolazo, no me vengas con esoterismos, y ya está. Entonces, esa es una realidad. Hay otros aspectos que son, digamos, alentadores. Nosotros teníamos, por ejemplo, el grupo de viaje nuestro sale al 8º año de ingreso. Hasta antes nadie, salvo alguna excepción, pero increíble, se viajaba recibido. Hoy tenemos que el 60% está viajando recibido. O sea, efectivamente ha habido una aceleración importante, lo cual me parece fundamental en términos de responsabilidad social, ¿no? O sea, estamos cobrando a la sociedad por algo y tenemos que cumplir con ello. Por otro lado, existe el sistema de posgrado, que quien quiera seguir adelante puede hacerlo, y que además es gratuito. Entonces, bueno, no sé, me divagué un poco, pero en realidad la pregunta era muy amplia. O sea, es muy difícil evaluar, porque son muchas las variables que están interviniendo, y ya digo, hay cuestiones que van desde el bolsillo del docente razonablemente
que tratamos de no afectar. Eso me parece que se cumplió bien, o sea, logramos no disminuir, no echar docentes, quedaron todos, que van desde eso hasta bueno, la cuestión más profunda. Entonces, realmente, evaluarlo depende de qué lado lo estés mirando, ¿no? A mí, si me preguntás mi opinión, y es la de algunos otros, lo que pasó fue una media tinta cargada. O sea, es una media tinta que tiende hacia el cambio, que implica cambios importantes, pero tal vez pudimos haber aprovechado más la oportunidad. Hubo un poco de conservadurismo bastante fuerte. Esa es mi impresión de lo que pasó. Sí, muchas gracias. No, sobre todo esta aclaración de que, ¿viste? Nosotros, por suerte, tenemos estabilidad en los cargos docentes, máxime si están concursados, pero además en esta mirada, sea como fuere que los contenidos se condensen, se acoten a los básicos y a los desarrollables, creo que tenemos infinidad de líneas de investigación y esto y lo otro, que podrían nutrir esta mirada que vos planteabas de ninguna hora queda fuera, nos da más posibilidades de Claro. ofrecer complementos al título, de ofrecer un montón de variables que le amplían las miradas a los chicos sin perder la mirada generalista como título principal, ¿no? Sí. Bueno, le doy un poquito el orden. Julio, Rodolfo y luego Rubén. Julio. Bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, me pareció muy didáctica, valga la redundancia, la exposición, Gustavo. La verdad que poder explicar un plan con gráficos me parece súper, uno se siente muy a gusto y como a tono, ¿no? Y va graficándose inclusive el recorrido, me pareció muy pedagógico. Pero quería resaltar, la pregunta va en línea con lo que más o menos venía preguntando, pero me parece que hay lugar para esta pregunta también, porque uno cuando escucha los planes o las ideas o las planificaciones, generalmente está implícita la palabra episteme o postura epistemológica, y en este caso vos fuiste muy claro y muy específico con una intención y una postura, y hablaste de motor epistémico. A mí me pareció muy interesante porque luego la nombraste y la definieron, que asumo también que se da como hipótesis, porque eso es muy difícil decir, claro. uno va por acá, ¿no? Y después hay que ver cómo el plan se desanda, que es lo que Maite preguntaba. Pero la pregunta iba porque obviamente la evaluación que lo nombraste tenía un punto muy importante, y para mí también, si aparte de evaluar contenidos, didácticas, pedagogías, existía de forma premeditada o no se pensó o se intenta esta cuestión de la vigilancia epistemológica, ¿no? Esto de decir, si realmente esta hipótesis que nos pusimos tiene en su mismo proceso evaluatorio también una revisión, que es algo muy difícil, ¿no? Pero me pareció como interesante, ya que lo nombraban, si existía o se pensó también esto de la vigilancia de esa hipótesis y postura epistémica que tomaron, ¿no? De este motor que se posicionaron. Así que esa era la pregunta. Mira, en términos estrictamente formales, digamos, la facultad tiene dos ámbitos que se supone que podrían estar en eso. Uno es lo que se llama la oficina de, no me acuerdo cómo se llama, pero la creamos ahí, que tenía que supervisar y llevar al día el estado de avance y de calidad de las distintas carreras. OEIA se llama la sigla, pero no me acuerdo qué era. La otra es la comisión de carrera. Cada carrera tiene su propia comisión, eso no es ninguna novedad, y ahí sería donde más específicamente debería darse esta vigilancia, como vos le decís. El problema es que el tema es difícil de abordar. Requiere que determinado nivel de dirección, por decirlo así,
esté muy comprometido con la idea. Porque no es una idea que pueda homogénea y uniformemente transmitirse a los más o menos 1000 docentes que hay en la facultad. Es poco, o sea, eso es impensable. Les comento, esto se debatía, nosotros inventamos una cosa que se llamaban los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro es que se armaban espacios de debate donde estas mismas cosas se planteaban, tal cual, así casi mucho con estos mismos dibujos, algunos fueron hechos para eso, para estar en contacto con profesores de todos los ámbitos, tecnológicos, científicos, históricos, la parte de proyecto, por supuesto. Ahora, ¿hasta qué punto esto permeó? Y realmente yo lo ignoro. Creo que debe ser muy desparejo. Fue un motor que ayudó a pensar. En su momento ayudó a pensar. En particular nos ayudó a nosotros que nos habíamos autoimpuesto la obligación de hacer que la facultad cambiara su plan. Ojo que no era convicción mayoritaria que había que cambiar el plan. Ojo que en realidad había gente que estaba absolutamente y se manifestó en contra todo lo que pudo durante todo el proceso de discusión, poniendo todo el tipo de objeciones a las nuevas ideas y poniendo todo tipo de loas al viejo plan, incluso como dije a la pasada, había gente que entendía que estaba fenómeno que un estudiante estuviera 12 años y medio, porque era donde se formaba bien, a ese punto, pero no estoy hablando que era un loco suelto, eran grupos enteros. Entonces, ¿hasta qué punto esto permeó? Yo no lo sé, le adjudico el valor de haber sido un estímulo potente para quienes teníamos que llevar adelante el asunto. Y por otro lado, fue una manera de llevar la discusión a un lugar completamente diferente del que era más previsible, que era yo me quedo con tantos créditos, vos con tantas horas, o sea, siempre aparecía esto otro cortando las cosas. Bueno, muy bien, está, pero ¿por qué? ¿Cómo construye una cabeza? ¿Cómo, no? ¿Por qué estudiamos historia nacional? Me acuerdo que les pregunté. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es imprescindible? ¿Son imprescindibles sus contenidos? Entonces, ¿cómo hacen los arquitectos del resto del mundo que no conocen a Vilamajó? Entonces, ¿por qué es que es imprescindible? O sea, ir a ese tipo de lugares menos previsibles enriqueció la discusión. Ahora, finalmente, el tiempo dirá qué fue lo que pasó. Creo que hay gente que estaba muy convencida, quedó muy embalada con estos enfoques, y otra que se los tomó con agua, como pudo, se los tragó. Pero bueno, ya digo, fue sobre todo una guía para nosotros que éramos los que durante largos años fuimos los que piloteamos el cambio, lo impulsamos los debates, presentamos alternativas y demás. Entonces, bueno, ahí sí que cumplió un rol. Porque además te ponía en un lugar a la discusión que era ajeno a lo convencional. Lo convencional en el mal sentido, no que lo convencional esté mal, a lo convencional en cuanto a lo que podíamos esperar que pasara si 1000 personas se ponen a pensar un plan. Está claro. Gracias nuevamente. Felicitaciones. Rodri, Rodolfo. Gracias, Gustavo, por tu presentación, que creo que cumple con una función importante, que es darnos algunas certezas y sobre todo ponernos dudas en la comparación entre el trabajo que ustedes vienen realizando y el trabajo que hemos emprendido nosotros, de por sí difícil. En realidad la duda me surge ayer con la exposición de Francisco Cadao, que decía que los estudiantes de arquitectura destinan el 10% a la teoría en sus estudios. Entonces yo me puse a pensar, probablemente Francisco se refería a la teoría dentro de las asignaturas de proyecto, y dije, seguramente en nuestro plan de estudio estamos mejor, pero haciendo cálculos, nuestros estudiantes dedican 1750 horas de sus carreras a estudiar proyectos, o a trabajar en los talleres de proyectos, de sus 3750, 4000. Con Marcelo Molina discutimos sobre cuántas horas son en total nuestro plan.
pero alrededor de un tercio está destinado a los talleres. Y de ese tercio, cada uno de nosotros en sus clases destina alrededor de 2 o 3 horas semanales, de un total de 9, a plantear lo que sería una clase teórica. La duda surge cuánto de ese trabajo experiencial, que es el proyecto, que es el aprendizaje del proyecto, que es la práctica del taller, tiene en consideración la teoría. Yo sé que ustedes tienen, porque cuentan las horas que los estudiantes destinan a sus estudios en sus casas o en otro lugar, 7.500 horas que de algún modo representan nuestras 3.750. ¿Consideras que esa práctica obviamente tiene altos contenidos teóricos seguramente, porque esa transmisión de experiencias está implícita, innata en el concepto mismo del aprendizaje en el taller? Pero ¿consideras que ese mundo, que podríamos decir las asignaturas proyectuales o la investigación proyectual, es suficiente considerando que se trata de un tercio del total del plan de estudios? Es decir, Buckminster Fuller dice que en sus estudios sobre la doble curva del conocimiento, que a principios del siglo XX el conocimiento se duplicaba aproximadamente cada 100 años. Ya sobre fines del siglo XX cada 25, y ahora, según parece, andamos alrededor de los 11, cada 11 años se duplicaría el conocimiento, pero con una aceleración muy importante, con lo cual pronto llegaremos a que cada 2 años se va a duplicar el conocimiento, y antes de que termine de estar en vigencia el plan de estudios que nosotros estamos diseñando, es probable que eso se reduzca a 11 horas. De manera que desaparece el conocimiento, creo que lo dijiste muy bien en tu exposición, el conocimiento como una cosa sacrosanta y rigurosa que sí o sí tenemos que enseñar. Y un estudiante, yo voy a darle una clase teórica un martes a las 6 de la tarde, y cuando esté desayunando el otro día, ese conocimiento será, no digo obsoleto, pero se habrá duplicado, habrá aumentado mucho. Entonces nuestro pensamiento es, yo diría, descongelar, y no sé qué parece, quería pedirte tu opinión, descongelar lo sacrosanto de los conocimientos que se tejen y se construyen en un taller de proyecto. Sí, claro. El problema es que lo que yo decía en determinado momento es ¿por qué por qué taller está en todos lados? O sea, es rarísimo una facultad. Será taller vertical, taller horizontal, como quieras, pero siempre hay taller. Siempre ese aprender haciendo parece una condición propia de la arquitectura. Entonces, yo creo, sinceramente, que la docencia de grado, su principal objetivo tiene que ser formar, llamémosle de entre casa, esas cabezas de arquitectos, que le permitan hacerse de cualquier conocimiento y mirarlo desde su naturaleza específica. Es decir, un arquitecto puede abordar un problema de economía o puede abordar una investigación sin dejar de hacer proyecto. O sea, no quiere decir que dibuje una planta, quiere decir que piensa proyectualmente ese problema, lo espacializa, lo piensa y lo resuelve de una manera distinta a la que podría resolverlo un agrónomo o un economista. Entonces, y ese tal vez es un aporte fundamental, porque la compartimentación de la cultura hace esa fragmentación inmensa que tiene, es uno de los motores de la multiplicación del conocimiento. El problema es que el conocimiento aumenta, pero se aísla. Entonces, cada vez menos saben más de ciertas cosas, como suele decirse. Entonces, el conocimiento global, si tú haces el envolvente, sí, claro, aumentó, pero aumentó el saber realmente. Entonces, se hace necesaria la cabeza integradora, que no es exclusiva de los arquitectos, pero que es de los pocos que la tienen, de los muy pocos que la tienen, y que puede abordar problemas con originalidad. Entonces, para mí, primero, la formación de grado tiene que asegurar
que el tipo piense arquitectónicamente. Para eso, si sabe lo que es el diagrama de Volt en acústica o no lo sabe, si sabe calcular los luxes en una pared o no lo sabe, no es imprescindible. De pronto, hay tipos que les encanta eso y para los cuales es un gran estímulo y que lo hacen. Pero no todos tienen por qué hacerlo, necesariamente. Esa es como una hipótesis. El conocimiento es necesariamente incompleto y obsolescente, como tú decías. Ahora, la otra gran cosa que tiene que tener la formación, y ahora ya no es solo de arquitectura, es sembrar estímulos. Yo creo que es mucho más importante el estímulo que vos lográs transmitirle a un estudiante que realmente lo concreto que le decís al tipo. Yo recuerdo clases de Mariano Arana, de historia, que eran absolutamente geniales, porque vos salías de la clase a mirar, a buscar qué es esto, qué es aquello, ibas a ver el edificio tal, el edificio cual. Después, muchos años después, me di cuenta de todo lo que nos había metido de contrabando, todo lo que a él le gustaba que lo mostraba y lo que no le gustaba que no lo mostraba, y que ignoró arquitectos que yo nunca oí nombrar, maravillosos uruguayos, porque a él no le gustaban, pero lo quiero más por eso, porque en realidad me demostró que lo que me dejó no fue las cosas que me dijo y yo logré retener, sino que me dejó el estímulo de seguir mirando. Entonces, cabeza de arquitecto, algunos conocimientos imprescindibles, porque sí, convengamos que tampoco vale todo, o sea, algunas cosas vos tenés que saber, porque si no, no podés trabajar. Pero que son poquitas, cuando uno lo piensa son bien poquitas y son sobre todo conceptuales, más que de técnicas de cálculo o de memorización de fechas. Y por otro lado, eso, estímulos. El estímulo, que el tipo salga desesperado de tu clase. Eso es lo que tendría que pasar. Desesperado a mirar cosas, a buscar, a ampliar, a cuestionar, a divertirse finalmente. A gozar de lo que hace, en ese sentido divertirse. Entonces, bueno, ya digo, para mí los contenidos realmente, la mayor parte, entran en un segundo orden de preocupación. En un segundo orden de preocupación. No estoy diciendo que no importen, pero no puede armarse un plan desde los contenidos como fue, por ejemplo, el Plan 2002. No debe, es un error terrible. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvo el plan, capaz que me extiendo un poquito de más de lo que ustedes precisan, pero fue que liberaba la síntesis a la capacidad individual del estudiante de generar una síntesis, de vincular una cosa con otra. ¿No? Yo recuerdo mi asombro cuando vi que, creo que era el núcleo central de inercia o algo así se llamaba, era lo mismo que me estaban diciendo en construcción y en estabilidad, ¿no? No me enteraba. Eran letras distintas, cosas distintas, y un día lo descubrí, digo, mirá, es lo mismo. O sea, esa capacidad de integrar esto que es tan básico. Y entonces se decía, bueno, muy bien, el taller es el espacio de integración. Pero eso, en el Plan 52, remitió el taller a la idea de taller de experimentación, que es el taller de la ciencia, donde vos aprendés, ¿no?, determinadas cosas de la tierra, determinadas cosas de las plantas, pones una maceta, armás un plantío, yo qué sé, lo que fuera. Entonces, el taller de arquitectura no es un taller, un ámbito donde se ensambla conocimiento. No es, por lo menos no es lo principal. El taller de arquitectura tiene su especificidad central en formar la cabeza del tipo, en aprender los aspectos que permiten luego manejar el conocimiento. Entonces, el Plan 52 y sus sucesivos empastes nunca atendieron ese tema, nunca atendieron el problema de la síntesis, que ahí estaba subyacente, por ejemplo, en la evaluación esa integrada, o que luego más o menos lo recogen las materias estas transversales que hay en la facultad ahora, ¿no? Quiero decir, más que los contenidos es la interacción de los contenidos. Trabajar con la forma es generar relaciones entre cosas. Y generar relaciones entre contenidos es una manera de generar forma.
que es lo que supuestamente saben hacer los arquitectos. Sabemos, supuestamente. Bien, Gustavo, gracias. Ahora, siguiendo este orden, va Rubén, Pedro y luego Julio Arroyo. Vamos, Rubén. Hola Gustavo, un gusto ¿Cómo te va? escucharte, un gustazo escucharte y resaltar la manera en que expresaste las ideas, que es una manera muy arquitectónica, que no es menor en una comunicación de ideas, justamente aplicar los recursos que la propia disciplina nos da, ¿no? Me gustó mucho la forma que lo contaste. Yo quería hacerte un comentario y que vos me digas algo respecto de lo que dijiste en relación a coincidencias que obviamente tenemos en relación a lo que significa el proyecto como caracterización, como eje central, ¿no es cierto?, de la enseñanza y con una mirada epistemológica del mismo, ¿no? Y dentro de ese rol que cumple, el rol central que cumple el proyecto en la formación de un arquitecto, vos hablaste de algo que ha sido siempre y lo está siendo una preocupación nuestra, que corresponde a las complejidades crecientes, ¿no? Esta manera casi lineal de abordar en general la formación del arquitecto y en particular lo que significa el abordaje del proyecto arquitectónico, que es casi una huella en la formación que yo he tenido como estudiante y en la formación que al menos en gran parte se ha impartido en la facultad, ¿no? Que nosotros lo ponemos en cuestión a eso. La pregunta que te hago es cómo ustedes, dentro de esta especificidad que significa la enseñanza del proyecto, han implementado esa idea de ruptura con la linealidad y poner en cuestión justamente esa idea de complejidades crecientes que abona tanto la enseñanza del proyecto. Bueno, mira, primero te agradezco, pero para dar una idea del tono de nuestros debates, agradezco además el reconocimiento a la forma de la presentación. Justamente, a algún docente le pareció aberrante la manera de presentar esto. Un docente arquitecto, profesor de taller importante, digo para que se vea la latitud de opiniones que había en aquel debate, ¿no? Me parecía aberrante que fuera a través de un dibujo que se estaban explicando estas cosas. Bueno, lo digo para que se entienda que no fue nada fácil aquel proceso. El tema de las complejidades crecientes, de hecho, fue una de las cosas que caló en el nuevo plan. Efectivamente, aquella secuencia lineal que nosotros siempre embromábamos, ¿no? El jardín de infantes, en segundo escuela, en tercero una institución terciaria de enseñanza, cuanto más grande, más complicado, y así íbamos aumentando la complejidad. En realidad, jugaba todas las cartas a lo programático, en definitiva, ¿no? Entonces un poco esa idea del marco de restricción, que yo mencioné como didáctica, que usábamos en el taller, eso era propio del taller, hacía que el estudiante focalizara, sin perder de vista la integridad, focalizara ciertos problemas concretos que nosotros queríamos que el tipo tomara, sin perder la visión integral. Si quisieran, después podríamos hablar de algunos ejercicios de eso, pero no importa, no viene al caso. El problema es que esa linealidad, si tú lo mirás ahora desde la lógica de que estoy construyendo una cabeza que piensa transversalmente y que es capaz de integrar diversas escalas, y que cuando elige una baranda en realidad la elige en función de la lógica del espacio al que está incorporada, y que ese espacio se vincula a la lógica de una distribución de una planta, que se vincula a un edificio, que adopta determinada forma, que se vincula a un barrio. Entonces finalmente vos estás relacionando la baranda con la textura urbana. Entonces, bueno, esa capacidad de pensar así
la disuelve, la asesina, ni siquiera la presenta, porque se supone que es una cosa de acumulación, y si algo no tiene el conocimiento proyectual, es una condición acumulativa. No es como estudiar matemáticas, donde vos si no sabés determinada cosa, no podés hacer otra. En el proyecto no es así. De hecho, estás siempre empezando de nuevo, y de hecho estás siempre usando todo lo que sabés. Entonces, hay un empobrecimiento, y esa argumentación convenció. De hecho, lo que está pasando ahora es que no en toda la carrera, pero se superponen cursos de proyecto con cursos de proyecto edilicio con cursos de proyecto urbano y territorial. Está lo que se llama proyecto urbano básico, proyecto urbano avanzado, proyecto edilicio básico, y eso se hacen en talleres distintos según quiera el estudiante. Puede hacerlo en el mismo taller, pero funcionando como dos entidades independientes, ¿no? O sea, son dos cursos independientes que se hacen al mismo tiempo y, bueno, van dando sus resultados independientes. No es aquello de los módulos exclusivos, sino que además hacen otras cosas. Pero bueno, eso se da. De hecho, yo, por ejemplo, hace unos días di una charla en un curso que se llama Proyecto Edilicio Básico, y dentro de la semana que viene voy a dar otra charla invitado en otro que se llama Proyecto Urbano Básico. El 60% de los estudiantes son los mismos. Y lo divertido es que vas a llegar al mismo lugar en las dos charlas, pero entrando desde las dos puntas opuestas. Literalmente, o sea, en términos de escala, de preocupaciones y demás, y llegás al mismo lugar. Entonces, creo que eso es enriquecedor. ¿Cómo se hizo? Bueno, así como te digo, hay talleres que vos estudiante te puedes anotar en el mismo taller y hacer los dos cursos en el mismo taller, que te tratan como que fueran dos tipos independientes, no es que haces el mismo trabajo en los dos cursos, pero los talleres que hacen eso tienen la precaución de generar ciertos nexos. Hay una atmósfera temática, o se aprovechan la confluencia de eso. Te permiten esto de llegar desde las dos puntas. Y si no te gusta, te vas a hacer uno en uno y otro en otro, o si no te siguen los horarios, o lo que fuera. Pero se está dando esa superposición. Y por ahora está funcionando. A mí me hubiera gustado que fuera más radical. Que fuera desde el pique, porque un poco lo que decía ahí a la pasada, no es que, o sea, obviamente la ciudad es un artefacto muy complejo, enormemente complejo, el territorio. ¿Por qué es complejo? Porque tiene muchísimas variables que intervienen, y porque forma parte de un conjunto de nosotros, yo en el taller manejaba la idea de sistemas subsumidos o dominantes, o sea, vos en determinadas ocasiones dominás el sistema que estás generando, y en determinadas situaciones, por ejemplo urbanas, tenés que someterte a lógicas que son más poderosas que vos y que no las puedes cambiar. Pero en realidad no hay incompatibilidad en ver temas de gran complejidad si son planteados adecuadamente. O sea, si son planteados teniendo en cuenta el background que tiene el estudiante. Un estudiante cuando entra, sabe determinar. Por ejemplo, el profesor de urbanismo decía, no, un chiquilín de primer año no está preparado para tratar los temas urbanos. ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es esa idea de que vos tenés que saber un montón de cosas antes de poder agarrar otras. En realidad lo que tenés que hacer es adecuar tu didáctica a quien está enfrente tuyo. Exacto. Y ahí transmitir los conceptos centrales ¿no? de la cuestión. Pero bueno, yo creo, por ejemplo, que esta superposición, de hecho, es un cambio importante, y que, si vos querés, a la pregunta antes de si hay una vigilancia epistémica, bueno, es algo que camina en dirección de mantener una cabeza en formación, más que estar haciendo taller y estar haciendo la escuela en primero o en segundo, estás generando una cabeza que está tironeada desde distintas escalas. Sí. Okay. Gracias. Gracias, Voy Gustavo. a hacer la pregunta de Pedro, no sé, Pedro, si querés decirla vos, como vos quieras. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Buenas ¿Sí? tardes. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Gracias, Margarita. Gustavo, encantado de conocerte personalmente.
Bueno, lo que creo que piensa todo el mundo, la presentación fue excelente. Barajaste cientos de cosas con un orden y una legibilidad envidiable. Así que, como dijo Margarita, esto va a ser para verlo varias veces. Voy a sintetizar un poco mi preocupación, que además creo que ya se fue respondiendo un poquito cuando contestaste a las otras preguntas, que tienen que ver con esto. Arrancó por el tema principal. ¿Qué lugar crees que tiene o que ocupa o que podrían ocupar los colegios, las asociaciones profesionales, todos esos lugares donde, digamos, la arquitectura sucede? ¿Qué chance le ves vos como para retroalimentar los currículos? Y teniendo en cuenta esto que trabajaste muy bien y que me parece que coincido, no sé si lo interpreté bien, que es que esto de que los aprendizajes transforman los contenidos en conocimientos y a su vez los conocimientos en competencias, y las competencias ya están más cerca de la, digamos, de la arquitectura como se la practica, ¿no? No sé Claro. si se entiende o... Sí, en realidad en Uruguay hay una sociedad de arquitectos que no es un colegio, o sea, no tiene todas las funciones de un colegio, es bastante débil, digámoslo, en relación, que es una... Te asociás, si querés, no hay ningún beneficio extraordinario por ser socio. De cualquier forma, hay una historia paralela en la facultad y la sociedad de arquitectos, porque se crearon casi al mismo tiempo, y hubo desde el principio tipos que estaban en los dos lados. Hay una buena relación. Por ejemplo, los títulos nosotros los entregamos, invitamos a la sociedad de arquitectos, hay una realimentación permanente. No hay demasiado, la verdad no hay demasiado intercambio académico. Lo que llega a veces es cuando la sociedad hace algún tipo de encuestas de satisfacción o ese tipo de cosas, que con toda la relatividad del caso pueden ser indicadores, fueron indicadores que manejamos, porque eran muy malas las evaluaciones cuando metimos mano. Ahora la verdad es que no sé qué está pasando. Pero no me doy muy bien cuenta qué es lo que tú planteás en términos de la realimentación de currículas. Nosotros tenemos en ese sistema integrado de posgrado, igual que hay allí, cursos de, llamémosle de especialización, nosotros no le decimos especialización, son diplomas, en los cuales, los profesionales digamos, son muy libres la manera como se generan, pero logramos antes venían exclusivamente de profesionales que querían dar clases. Ahora son abrumadoramente mayoritaria la propuesta desde la propia facultad. Cosa que era una preocupación que teníamos porque el control de la calidad de lo otro era difícil, pero ahora está metido en el sistema de posgrado. Incluso hay muchísimos cursos de esos que pueden tomarse de cursos específicos de posgrados. Hay algunos que se abren a profesionales, tienen una evaluación distinta o simplemente son presenciales, pero se trata siempre de que lo que abre la facultad es accesible para egresados que no están en el mundo académico. No sé si interpreto bien el fondo, esa cosa más práctica de tu pregunta. Sí, creo que va. Acá estamos con una preocupación permanente, incluso yo había en la formulación escrita había arrancado presentando que cuando diseñamos práctica profesional por primera vez en esta facultad nos inspiramos mucho en una materia que tienen ustedes de final de curso, ¿no? Que creo que se llama práctica de dirección de obra o algo así. Sí, Porque siempre fue una preocupación cómo ir integrando esta cuestión de cómo vas transformando, lo que bien decías, cómo estos aprendizajes van evolucionando hasta que transformás conocimientos en competencias, ¿no? Como para que realmente se transforme una habilidad en el momento de hacer las cosas. Y bueno, y eso sigue porque por ahí tenemos una dinámica tan cambiante y suceden tantas cosas a veces en la escena, digamos, de aplicación de la arquitectura, y a su vez el currículo tiene una inercia tan lógica, porque si no seríamos universidades, seríamos un shopping,
Y en esa brecha que hay entre lo que pasa muy rápido y cómo uno mantiene los conocimientos universales, por decirlo de alguna manera, pero a su vez los actualiza, hay como una tensión, como dicen los sociólogos, entre lo que está pasando afuera y lo que uno va un poco detrás, virtuosamente detrás, si se quiere. Porque digo, en general los empresarios a veces te llaman y te dicen, enseñales tal cosa, o les falta esto. Y vos decís, bueno, a lo mejor eso es lo que tienen que aprender en ese periodo de aprendizaje en tu empresa o en el medio, donde adquieren finalmente las competencias, ¿no? Así que un poco era eso, si había tenían ustedes algún instrumento, algo, que los llame de nuevo para modificar mínimamente los contenidos, ¿no? Sí, yo te diría que como instrumento eso, el sistema de posgrado es muy flexible, por eso se llama sistema además, y está abierto a ese tipo de cosas. Así como también está preparado para no mantener, que también existen en el posgrado, cursos para 2 personas, ¿no? Que se los hacen para ellos y siguen ellos en función de sus intereses con todo un sobrecosto y demás, ¿no? O sea, se trata de ser lógico. De practicantado te comento muy a la pasada que en realidad lamentablemente está demasiado atrás en nuestra carrera. Y una de las cosas que a nosotros nos preocupaba era que todo tuviera mucho más vivencia de la arquitectura. Que es visita de obra. Creo que se ha incrementado bastante. Se ha incrementado bastante, pero menos de lo que debería. Bueno, le daríamos ahora, gracias Gustavo. Estaba Julio, que hace rato que venía pidiendo la palabra, pero bueno, han sido más extensas, por suerte, el debate y las charlas, los aportes, así que bueno, queda Julio y Diego, y bueno, yo diría por Gustavo, que lo tenemos aquí desde las 5, luego de ellos, si les parece, vamos cerrando, salvo que alguien quiera hacer alguna otra consulta o comentario. Así que bueno, Julio y Diego. Julio, tú primero. Gracias, Margarita. Gracias, Gustavo. Es un placer escucharte y tenerte nuevamente. Bueno, ya se vino conversando de distintas cosas. Estamos todos preocupados por sacar adelante una buena organización académica, que se concrete en un buen plan. Yo tengo también una preocupación sobre, bueno, la suerte en una mirada más larga que está teniendo la arquitectura en estos tiempos que corren, ¿no? Digamos, el núcleo fuerte de la arquitectura, que nosotros lo centramos en el proyecto, en la definición de la forma, en las articulaciones con las condiciones del contexto, está sufriendo embate, ¿no? La llamada era digital, los grandes cambios que se dan a escala planetaria, parecieran que están tironeando un poco lo que en los últimos 500 años se vinieron consolidando como construcciones más o menos sólidas, que más allá de los avatares de las condiciones circunstanciales se sostenían, ¿no? En este plan que has expuesto y que ya lleva un tiempo de desarrollo, ¿dónde están los lugares en donde se piensan, se discuten, bueno, estas cosas externas, ¿no? Lo que viene ocurriendo? Pedro decía lo que está pasando por afuera, mientras nosotros seguimos haciendo lo que más o menos debemos o sabemos hacer, ¿no? Me preocupan esos lugares. En algún momento hablaste de unos puntos de encuentro. A ver, si me puedes decir dónde está. Mira, los puntos de encuentro no fueron un invento que aplicamos para difundir el tema del plan, difundir y discutir con la inmensa cantidad de docentes las cuestiones del plan, ¿no? No han sobrevivido. O sea, es una pregunta compleja porque no hay un sitio, yo diría así, no hay un sitio específico donde eso esté ocurriendo, donde se esté debatiendo específicamente esa cuestión. Sin embargo, sí está presente en los ámbitos más pujantes y más creativos de la facultad, que son los talleres. Ahí inexorablemente aparece la problemática. Aparece por vías extremadamente burdas, pragmáticas, o sea, pero
En ese sentido, el taller vertical, que es un dinosaurio en extinción, tiene una riqueza impresionante. Porque hay que ver que ahí tenemos, no sé, el taller que cuando yo lo dejé tenía como 40, 50 docentes y 600 estudiantes. Es de una riqueza increíble, porque si bien esa numerosidad hace que los cursos no fluyan entre ellos, hay intercambios y sobre todo los docentes se mueven y mueven las ideas de una manera continua. Entonces, ahí para mí es el llamémosle, el recurso adaptativo e interpretativo más potente que tiene la facultad en este momento. Luego, la elaboración teórica, habrá quien se sienta a reflexionar y dará sus opiniones y demás. Pero donde realmente hace carne es ahí. Ahora, de paso, te comento que las nuevas problemáticas tienen muchos ángulos de abordaje. Hay, por ejemplo, un abordaje desde las didácticas, que no se está haciendo. Que yo sepa, no se está haciendo. Pero resulta que acá, en todos nosotros, debe haber muy poquitos que se hayan formado en la era digital de lleno. Y nosotros, tipos de la era a mano, llamémosle, estamos formando tipos que tienen una cabeza totalmente distinta, diferente. Y entonces los profesores se quejan, ¿no? Que no leen nada, que no estudian, que se pasan mirando las imágenes, que son poco menos que subnormales. Y en realidad es nuestra obligación construir un diálogo con esos tipos que son tan distintos de nosotros. Tenemos que entender que los tipos saben de determinadas cosas que nosotros no sabemos, y somos nosotros, docentes, los responsables de establecer un diálogo. Ahora, ¿cómo se establece ese diálogo? ¿Quién lo está estudiando? ¿No? Hay profesores que reivindican la necesidad de dar geometría descriptiva, porque era fundamental para comprender el espacio. Sí, yo también me divertía y seguramente aprendí a pensar en términos de espacio. Pero ahí te agarrás el SketchUp o agarrás cualquier otro programa y podés ir a lo mismo. O sea, en definitiva, lo que importa es la sustancia, no la herramienta. Entonces ahí, esa dificultad, por ejemplo, de la nueva era, está presente y a mí me preocupa enormemente. Porque los estudiantes, uno dice, se aburren, no atienden. Bueno, pero es nuestra responsabilidad. No digo hacerles un show divertido, digo transmitir las ideas centrales de una manera que resulte inteligible e interesante. Aquello de despertar estímulo. Eso es una cuestión. Por otro lado, las nuevas arquitecturas, yo creo que pasan muchas veces no por lo objetual. Ahí vos tenés que el diseño inmaterial ha ganado espacio, el diseño de sistemas, el diseño de organizaciones. Exactamente. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preparar al tipo? ¿Tenemos que enseñarle cómo se levanta una pared de ladrillos? Sí, seguramente, porque tiene que saber hacer bien lo que se espera que hagamos. Pero vos le tenés que enseñar a usar su cabeza de tal manera que pueda abordar, por ejemplo, ni más ni menos que un diseño inmaterial. O sea, y ahí está de nuevo la cabeza del arquitecto. Es decir, es el recurso adaptativo que tiene la disciplina. Si vamos a seguir pensando en términos, qué sé yo, renacentistas, y que la composición es el eje, pero la composición en aquel sentido vitruviano, bueno, me parece que no es suficiente, pero podemos sí entender que la composición en realidad es poner en relación cosas, y que esa sí es una habilidad sustantiva y necesaria. Entonces lo que hay que hacer es ampliar el concepto de composición, por ejemplo. Ahora, estos son los diversos abordajes de una realidad distinta que darían como para un debate entero, me parece. Interesantísimo. Creo que sí. Sí, sí. Y me parece que es necesario llevarlo a la par que las ingenierías pedagógicas para montar nuevas currículas y planes de estudio, ¿no? Probablemente sí. Recíprocamente. Gracias. Sí. Diego, te toca a ti. Gracias, Marga. Bueno, Gustavo, muchas gracias
por tu presentación de hoy, completamente aprovechable, me parece. Te agradezco que hayas tenido la generosidad de exponerla. Ya para no insumir mucho tiempo, algunas de las cosas que iba a preguntar, preguntaron los colegas, incluso lo que le contestaste recién a Julio, estaba un poco en la línea de lo que estaba queriendo preguntarte. Por ahí estaría bueno tener más tiempo para plantear algunas disidencias, discutir sobre eso, pero me interesa ir al momento en que planteaste, en ese momento que planteaste ante la facultad tu idea de carrera, ver qué cosas estabas pensando o qué intuiciones, tal vez no tenías ideas completas, tal vez todavía no las tengas, sobre el supuesto implícito del tipo de estudiante que podría cursar esta idea tuya de carrera, de este tipo de carrera flexible y fluida. Y también me interesaría saber, por otro lado, qué estabas pensando, cuáles eran tus ideas o tus intuiciones, cuando hiciste esa diferencia entre el proyecto como contenido y el taller como dispositivo didáctico, ¿no? Tal vez las dos cosas estén vinculadas también. Digamos, ¿qué otros dispositivos didácticos, si es que los hay, para qué supuestos de estudiantes, ¿no? Supuestos implícitos de estudiantes? Bueno, lo de la flexibilidad, en realidad, tiene varias puntas, ¿no? Pero yo sé a dónde, creo que sé a dónde estás yendo. En realidad es una pauta que, más allá de que uno la pueda compartir, era una pauta que daba la universidad explícitamente para los nuevos planes que se estaban actualizando. De hecho, incluso te fijan un porcentaje de créditos, que ahora no me acuerdo cuánto es, que tenés que cumplir fuera de la institución. En cualquier otra institución, pero fuera de la institución. El problema, yo pienso que vos vas a la idea ¿tiene un estudiante la madurez necesaria como para elegir sus propios rumbos dentro de la maraña de cursos que le aparecen, que se le ofrecen? Bueno, como primer cosa, de hecho, por más que se creyera que había una currícula rígida y homogénea, esto existía. Porque hay tipos que dan 700 veces una misma materia, pues no la pueden salvar, pues no sé qué. Hay unos que se rifan la mitad de las bolillas y salvan igual, o pierden, yo qué sé. De hecho, hay decisiones, sacrifican determinados cursos porque saben que se salvan así o asá, o van a... En fin, ya hay un grado de selección. Lo único que se hacía con esto es hacerlo explícito. Y aprovechar las vocaciones, lo que decía, no está mal que un tipo tenga una vocación por lo científico. Entonces sí, ese va, y va lumínico, va acústico, va a todos los cálculos que hay, va... Y se forma, y tiene lo otro, la información necesaria, imprescindible, como para actuar de los aspectos históricos, teóricos y proyectos. Ahora, en ese sentido, bueno, es como decir, las cosas de algún modo ya están ocurriendo y mal, están ocurriendo bajo cuerda. Entonces, vamos a hacer una cuestión mucho más explícita y vamos a hacer confianza en que los estudiantes tienen vocaciones, intereses, y que los van a poner en juego. Y el que no los tiene, bueno, hará lo mismo que hace ahora. Lo único que lo va a poder hacer un poco más desahogado. Ese era el razonamiento en aquel tiempo, porque les recuerdo, 12 años y medio estaba llevando la carrera. Era imposible. Un tipo no podía, salvando todo lo que tenía que salvar, llegar a tiempo.
¿no? Agreguemos que la gente trabaja a partir de cierto punto, etc. Entonces, bueno, era un razonamiento bastante elementalote el que estaba atrás de esto. La confianza era que, ¿cómo decirte? De una manera intuitiva, al plantear un escenario más explícito, las cosas podrían ser mejores. No aseguraban nada, sino que de algún modo proponías un escenario en el cual algo mejor podía pasar. Con lo que tenías no podía pasar nada mejor. Con esto podría pasar algo mejor. No aseguras nada. En realidad, empezó siendo una cosa muy así y finalmente está un poco esto que decía al principio, de los entusiasmos, de los estímulos, del sentirse motivado para seguir adelante, ¿no? Y la ilusión de esa figuración de los planes anteriores, de que toda la cohorte avanzaba paralelamente en una misma línea, cuando en realidad era un desenganche permanente, y eso generaba todo tipo de problemas, porque aparece lo que se llama la currícula oculta, que es cómo realmente se transcurre dentro, los atajos que se toman, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, era bastante precario la prefiguración que yo hacía con relación a lo que vos preguntás. Luego, lo de proyecto, eso es una cuestión casi terminológica, porque para mí era importante. El taller es un mecanismo, es una forma de enseñar. Y el plan de estudios explícitamente ponía el mecanismo adelante. Decía, el taller es el eje de la carrera. Está bien, en el fondo taller y proyecto se identifican, pero no estaba tan claro cuando vos mirabas el plan desde el lado de los contenidos, que es el lado que se generaba, porque todo se inflaba en detrimento del taller. Entonces, el taller perdía pie. El asunto de sacarlo y poner el proyecto adelante era como para hacer más evidente el énfasis que se estaba dando en el proyecto. Yo a veces he dicho, con muy poca inteligencia para la discusión, que el aprendizaje de la arquitectura está en el aprendizaje del proyecto. Está mal, o sea, era una manera de enfatizar esta relación que vos estás señalando entre taller, ahí es donde se genera el núcleo epistémico con mayor nitidez. Esto es lo mismo dicho de una manera más precisa quizás, donde vos podés desarrollar la condición arquitectural con mayor propiedad. Pero en realidad, eso que decía de aprender arquitectura es aprender proyecto, que ofendía a todos los que no eran docentes de proyecto, por eso era bastante poco inteligente de todo punto de vista, en realidad lo que quería decir es eso. Vos precisás aprender proyecto para ser arquitecto. Si no, no sé qué serás, un ingenierito, un quimiquito, algo que no tiene la formación disciplinar estricta de esas disciplinas, pero que carece de su propia alma. Por eso era lo del plan sin alma. El alma es la mirada del arquitecto de la estructura, la mirada del arquitecto de la historia, que no es necesariamente la misma que la de un historiador o la de un ingeniero, ¿no? O sea, era una cuestión como más para clarificar una idea que para generar una oposición. Aunque capaz que el mensaje parásito que vos descubriste está bien señalado. No juega en contra de la transmisión de la idea. Bien, bueno, creo que estamos cerrando ya la jornada de hoy. Bueno, le agradecemos profundamente a Gustavo todo el tiempo, la dedicación que nos ha dado. Y bueno, seguramente es el comienzo de muchísimas otras instancias en las que volveremos a conversar con él. Y bueno, hay que dar acá la presentación además para que todos podamos volver sobre ello. En el trabajo que, bueno, que se inicia ahora, que luego, bueno, que ya se viene dando y que se seguirá profundizando, y que contará además con el taller que coordinará Andrea Tapia en una fecha que ya comunicaremos muy pronto. Así que bueno, les agradecemos a todos la presencia, a todo el equipo de la facultad, a todos los docentes, y bueno, muchísimas gracias Gustavo por tu tiempo, tu disposición, todo.
y Al tu contrario, posición más que realmente es brillante. un gustazo estar acá. De verdad, muchísimas gracias a todos por bancar, además que hay un montón de gente todavía. No, por favor, al contrario, yo creo que todos, bueno, quedarán preguntas, pero habrá otros encuentros seguramente y otras instancias para volver a encontrarnos. Muy bien, ojalá que sí. Bueno, Seguramente. muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao.